Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. No podrá Mauricio Macri esconder la fortaleza de la derrota sufrida el pasado domingo 11 en las elecciones celebradas en Argentina, especialmente subrayada por los pronósticos erróneos de unos mercados financieros que le daban ya por casi seguro vencedor y han acogido con pánico los resultados. Ante todo, por el extraño carácter de estas elecciones instituidas como primarias, pero en realidad una especie de macrosondeo o ensayo general de las presidenciales del 27 de octubre. El presidente ya sabe que su gestión, especialmente la económica, ha sido ampliamente desautorizada. Sabe además que va a tener muy difícil la reelección a la vista de la diferencia de porcentajes abrumadora, mayor que la pronosticada por las encuestas, que le separa de la candidatura vencedora de Alberto Fernández. Y en tercer lugar, y no menos grave, que en los 2 meses que le quedan será un presidente sin márgenes, un auténtico pato cojo, atendiéndole a la terminología empleada en los Estados Unidos. ¿Y ahora qué? Tras la devastación del lunes negro, la economía argentina vuelve a asomarse al abismo, con el agravante del bloqueo político. El presidente Mauricio Macri ha perdido autoridad. Alberto Fernández no ha ganado aún una elección real y ni uno ni otro parecen dispuestos a cooperar para evitar que el país se desangre de aquí a diciembre, cuando debe comenzar el nuevo mandato. La situación es crítica. Ya nadie cree que Mauricio Macri pueda superar la derrota que sufrió en las primarias del pasado domingo 11. Ni siquiera él lo cree. Pero debe mantenerse en la batalla electoral para que su formación política, Cambiemos, pueda pasar a la oposición con una cierta cantidad de parlamentarios. Si la campaña sigue, resulta imposible fraguar algún tipo de consenso o de poder compartido con el peronismo. Y sin eso, parece improbable que pueda frenarse la caída libre de la economía. Mauricio Macri y Fernández, cuya relación personal es pésima, no han mantenido ningún contacto desde el vuelco electoral. Fernández dice que si Macri le convoca, acudirá a la cita. En realidad, las circunstancias les empujan a mantener el enfrentamiento. Apenas, y esto es importante, porque varias grandes empresas ante el lunes negro, como Pampa Energía, han lanzado programas de recompras de acciones propias para evitar que las cotizaciones, que el lunes cayeron globalmente casi un 60%, sigan desmoronándose. Algunos fabricantes de alimentos como Unilever empezaron a aplicar subidas provisionales cercanas al 10% en los precios de sus productos. Hubo comercios que dejaron de vender a la espera de que se fijaran nuevos precios. El propio gobierno consideró inevitable que la inflación, ahora cercana al 50% anual, se disparara ulteriormente. En la Casa Rosada se buscaban fórmulas para estabilizar de alguna forma la situación. El Banco Central argentino se mostró dispuesto a gastar sus reservas para evitar ulteriores desplomes del peso, cosa que la oposición criticó, y el gobierno empezó a estudiar posibles mecanismos para frenar en lo posible las alzas de precios. También se planteó en clave más electoralista. Ahora se trata de que la previsible derrota del macrismo en octubre sea lo menos severa posible, reducir los impuestos sobre las clases medias, elevar el salario mínimo y aliviar la situación de las pequeñas empresas asfixiadas por unos tipos de interés superiores al 70%. El peronismo, sin embargo, cuenta con la mayoría tanto entre los diputados como entre los senadores, y eso deja muy poco margen de maniobra al gobierno para poder impulsar con éxito un plan económico de emergencia. Y es que las PASO, denominadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
se han convertido en un mecanismo complejo de referencia. Han creado un largo vacío de poder. Macri queda desautorizado. Fernández solo puede ser elegido en las elecciones del 27 de octubre, que lo agrava todo. A la necesidad de proseguir la campaña electoral, cosa que impide acuerdos entre las grandes fuerzas, se suma la aparente alienación de Mauricio Macri, quien el pasado lunes causó una perplejidad general al culpar al kirchnerismo y en último extremo a la mayoría de argentinos que habían votado por la oposición por el caos en los mercados financieros. La incertidumbre es tan profunda que algunos indicadores macroeconómicos como el precio de los bonos son tentativos porque cuesta estimar operaciones. Además, se compra y se vende a la espera de que ocurra algo. Nadie sabe qué, y lo único que parece claro es que los próximos meses van a convertirse en un viacrucis económico. Es importante de que todo lo que cabe esperar, por tanto, es una derrota de 2 tiempos de Macri y una vuelta del kirchnerismo, el populismo peronista y de izquierdas del siglo XXI, directamente representado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se ha presentado como candidata a la vicepresidencia de Alberto Fernández. Lo mejor que puede decirse de ella es que su paso presidencial, cuestionado en su momento, no ha bastado para espantar a sus propios electores ni para movilizar suficientemente a los adversos. Y esto es importante, sobre todo por el hecho de que la imposibilidad de una reelección de Mauricio Macri sitúa la coyuntura argentina en un vuelco importante que plantea una nueva inversión del ciclo político en el caso argentino. Mauricio Macri asumió el poder en 2015 con la promesa y el cometido de recuperar una economía que estaba en una situación difícil y con prácticamente todos los indicadores cuestionados por la administración anterior. Su aplicación de medidas ortodoxas logró en un primer momento una mejoría y la vuelta de Argentina al circuito económico internacional del que estaba excluida desde que en 2011 el peronismo en el poder se negó a pagar la deuda externa. Sin embargo, la situación no ha sido revertida. El peso argentino ha ido perdiendo valor dramáticamente a pesar de las diferentes medidas adoptadas para evitarlo, y la inflación se ha instalado de nuevo en el corazón del sistema. Los precios han sido intervenidos, lo cual es algo excepcional en cualquier economía de mercado. El descontento argentino es consecuencia de una preocupante situación económica que vuelve a cernir el fantasma de la pobreza sobre una sociedad que lleva décadas luchando por revertir una tendencia negativa que degrada su calidad de vida. 1 de 4 argentinos vive con menos de $3.50 al día y con graves carencias sanitarias y de vivienda. Aunque en economía las soluciones rápidas no suelen ser efectivas y si se aplican tienen a menudo peores efectos que los males que pretenden combatir, es comprensible que un deterioro tan brutal de la situación aliente el descontento de los argentinos en pleno año electoral. Argentina, con un potencial humano indiscutible y unos recursos naturales abundantes, se encuentra una vez más en un momento delicado que exigiría más acuerdos básicos que enfrentamientos radicales, algo muy poco frecuente en la historia del país. De manera que resulta sumamente importante, sobre todo porque la inflación sigue cercana al 50% anual y un nuevo desplome del peso solo puede agravarla. El macrismo podría tener la tentación de dejar la tierra quemada a sus sucesores con una inflación disparada y una recesión aún más profunda. Pero evidentemente que esto sería un cuestionamiento muy profundo, no solamente de la sociedad argentina, sino también de la comunidad internacional, que debe velar porque la quiebra de Argentina no tenga un impacto dominó sobre Brasil,
y sobre Chile, sobre Paraguay, Uruguay, de manera que esto resulta fundamental para poder enfocar y reenfocar el crecimiento del Cono Sur. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD.